Okay. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Santiago. Y hermanos, así como cantamos, también tenemos que responder a la palabra de nuestro Dios. Seguimos en Santiago, hermanos, y creo que Santiago siempre tiene una buena enseñanza. Estamos en la serie, la última parte de la parcialidad en la iglesia. Es como he llamado esta serie, y vamos en la tercera y última parte. Y como subtítulo he puesto: gracias a Dios por no estar en condenación. Yo creo que todo lo que hemos dicho a través de las alabanzas, a través de lo que dijo Humberto, a través de los cantos que hemos cantado y a través de esta escritura, hermanos, yo creo que tenemos que levantar nuestra voz en voz y dándole gracias a nuestro Dios. Dándole muchas gracias a nuestro Dios. ¿Y por qué gracias a Dios por no estar en condenación? Vamos a verlo, ¿verdad? Cómo lo desarrolla Santiago, cómo nos habla. Pero Santiago sigue hablando, hermanos, de la parcialidad dentro de la iglesia. Hablamos, ¿verdad?, que una característica de un cristiano es una persona que no es parcial y que no hace distinción de personas. Hemos visto que es ridículo favorecer al rico, ¿verdad?, y menospreciar al pobre. Eso es ridículo dentro de la iglesia, porque va a haber necesidades dentro de la iglesia y los ricos tienen que salir a ayudar a los que tienen esa necesidad. Sí, es por eso que Santiago nos habla de la parcialidad. Y hermanos, en los últimos versículos, en estos versículos del versículo 8 al versículo 13, muchos dirán: ay, son 6 versículos, ¿verdad?, dijo Josué. Son 6 versículos, de veras va a predicar los 6 versículos, hermano. Bueno, vamos a hacer la lucha a ver cómo Dios nos bendice. Pero es un tema resumido, es un tema importante también, ese es un tema importante. Pero vamos a darle lectura del versículo 8 al versículo 13. Dice Santiago: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, por este día tan hermoso que nos regalas. Ayúdanos a disfrutarlo, Señor, como el día del Señor que nosotros ofrecemos a ti. Pedimos, Padre, prepares nuestros corazones. También uses mi boca y mi corazón y mi vida para expresar tu palabra. Señor, no somos más que siervos de tu palabra. Y pedimos, Señor, mi Dios, que tú, Señor, hables a nuestras vidas y a nuestro corazón. Te damos la gloria y la honra, Señor. Y te pido por todos aquellos que no están entre nosotros. Te alabamos, mi Dios, y te bendecimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, sigue Santiago diciendo, y después de haber dicho que los ricos blasfeman el nombre que ha sido invocado entre nosotros, ahora Santiago nos va a dar un ejemplo. Dice: si en verdad es cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Hermanos,
Para Santiago, el dar el ejemplo de la ley hacia sus oyentes de su tiempo es de mucha importancia. Porque ¿cuál fue el pleito de Pablo con los Gálatas? Cumple la ley. ¿Cuál ha sido el problema de los judaizantes con la gracia? Tienes que cumplir la ley. Pero Santiago usa el ejemplo de la ley para ilustrar y para confirmar su enseñanza sobre la parcialidad. Sabemos que Santiago es un predicador, fue un predicador muy práctico, donde usa sus ejemplos muy prácticos. Entonces, para que los judíos o para que sus oyentes entendieran, él les da un ejemplo bajo sus costumbres, la ley. El judío era celoso de la ley, lo voy a poner entre comillas. Y este es un buen ejemplo que Santiago nos da, ¿verdad? Pero ahora son los judeocristianos, ¿verdad? Son judeocristianos a los que les está hablando Santiago. Y les dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras. ¿Qué está queriendo darles a entender Santiago en este pequeño párrafo? El diálogo de Santiago es importante, ¿verdad? Porque vamos a ver, en el versículo 8 dice, si en verdad. Si nos ponemos a analizar esa palabra tan simple, sí, nos hace entender mucho. Cuando lo vemos en el original griego, él dice, si es que, esa palabra sí quiere decir, si es que, sí se entiende el término, si es que o si es que verdaderamente. Santiago les está diciendo, si verdaderamente ustedes están cumpliendo la ley, porque cumplir significa ejecutar, ley significa asignar un estatuto o asignar algo, y la palabra real significa que pertenece a los reyes o la reina de todas las leyes. Quiere decir, Santiago les está diciendo, bueno, hermanos, si es que cumplen la ley de Dios, ¿verdad? Si es que cumplen la ley de Dios, dice, y la podemos ver a través de la Escritura, como dice, conforme a la Escritura. Conforme significa ver por debajo o a través de un vistazo. Si ustedes cumplen la ley como lo vemos en la Escritura, y les da el ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Santiago les da el ejemplo de la ley. Él le cita el pasaje de Levítico 19:18. ¿Qué dice Levítico 19:18? Vamos a Levítico 19:18. Levítico 19:18. Vamos a ver qué dice Levítico 19:18. Déjenme, voy rápidamente para allá. Y dice el 19:18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Era un mandamiento de la ley de Dios el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, si nosotros lo pegamos con la parcialidad, este mandamiento es de gran importancia. Y Santiago les dice, bueno, este es lo que dice la ley, hermanos. Esto es lo que dice la ley de Moisés. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a detenernos un poquito aquí y en verdadmente este versículo es de gran importancia. ¿Por qué es de gran importancia? Porque Dios puso un énfasis muy grande en este. Y aún Cristo nos habló de este versículo. ¿Por qué lo digo? Vamos a ver algunos versículos, ¿verdad? El por qué es importante este versículo tan pequeño. Mateo 22:34. Mateo 22:34.
Vamos a ver qué nos dice Mateo 22, 34. 22, versículo 34. Dice el versículo 34: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Santiago les dice: bueno, si queréis cumplir la ley, ama a tu prójimo. ¿Amas a Dios? Tienes que amar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque si estás tratando de cumplir la ley, tú tienes que amar a tu prójimo. Porque en esto se resume la ley. Porque si tú no amas a tu prójimo, estás quebrantando la ley. Vamos a verlo más adelante. Pero ¿qué dice Romanos 13? Hay mucho que decir de este mandamiento, es muy citado. Pero Romanos 13, el apóstol Pablo también habla de lo mismo. Pablo, por supuesto, también siendo fariseo y siendo judío, también nos habla y le dice a los romanos el mismo tema. Vamos a ver qué dice Pablo sobre este tema. Romanos 13, versículo 8 y 9. Fíjense bien, en el 7 está hablando de los deberes que tenemos, como dar tributo, al que debemos impuesto, al que respeto, y al que honra. Versículo 8 dice: no debáis nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, en el gran mandamiento se resume la ley: amarás a tu prójimo como a tú mismo. Es el amor el que te hace cumplir la ley de Dios. ¿Nosotros amamos a nuestro prójimo? ¿Sí amamos a nuestro prójimo? Tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Porque si no, no estamos cumpliendo la ley, ¿verdad? Y vamos a quedar convictos de la ley, ¿verdad? ¿Y qué dicen? Ay, Humberto acaba de decir algo y usted me está diciendo otra cosa. Ok, ahorita vamos adelante, ¿sí? Pero primero vamos a ver la importancia de ese grande mandamiento. Gálatas 5:13, hermanos. Libro de los Gálatas 5:13. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino siervos por amor de los unos de los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Otra vez Pablo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, yo creo que en la Biblia el amor es otra de los grandes atributos de Dios. Humberto nos predicó de Primera de Juan, y Juan sobreabunda sobre el amor. Cristo dijo: un nuevo mandamiento les doy, que se améis unos a otros. Dijo: en esto conoceréis que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Entonces, hermanos, el amor no tiene que ser una condición en el ser humano. Bueno, no lo voy a decir en el ser humano, lo que lo voy a decir: no tiene que ser una condición en el cristiano. ¿Sí?
No tiene que ser condicional. Si tú me amas, yo te amo, como se dice por ahí. Bueno, si tú no me amas, Andrés, yo no te voy a amar. ¿Por qué te voy a amar si tú no me amas? ¿Verdad? No, el prójimo es importante. Ahora, muchos se justifican con esta manera. Pues si no me aman, ¿por qué voy yo a amar? ¿Sí? ¿O no? No dicen muchos, pues, ¿yo por qué lo voy a hacer? No. Y a Jesús le tocó un caso parecido. Vamos a ver qué dice Lucas 10, hermanos. Lucas 10. ¿Por qué? Porque siempre estamos queriéndonos justificar de amar a nuestro prójimo o de amar a las personas, ¿verdad? Por una cosa u por otra. Pero hermanos, lo puedo ver en el mundo. En el mundo eso es lógico. Pero dentro de la iglesia, eso es lo que más a mí me retintinea en la cabeza cuando hermanos no se aman. Cuando hermanos han quebrantado ese grande mandamiento en donde se resume la ley. Ahora, fíjense bien esta historia. Esta historia es muy importante. Es Lucas 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Y muchos ya se la saben. ¿Quién no se sabe la historia del buen samaritano? Todos, ¿verdad? No sabemos la historia del buen samaritano. Andrés se la dijeron en la escuela dominical. Pero vamos a ver qué dice la historia, cómo empieza. Fíjense cómo bien dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En otras palabras le dice, pues ¿qué dice en la Torá? ¿Qué dice en el Antiguo Testamento? ¿Qué dice? ¿Cómo estás leyendo? Dime, a ver, ¿cómo estás leyendo? Para ver cómo es lo que tú entiendes. Dice el versículo 27, aquel respondiendo y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y hasta ahí está bien, ¿sí o no? Todo está entendible. Todo está entendible. Pero fíjense cómo esta persona, intérprete de la ley, le responde a Jesucristo. El versículo 29. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es? ¿Quién es mi prójimo? ¿Ustedes creen que no sabía quién era su prójimo? Sí, pero diciendo, bueno, para justificarse de lo que no estaba haciendo, ¿sí? Él se estaba justificando de lo que no estaba haciendo. Y Jesús le dice la historia. Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando de cerca a aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Pero vamos a ver, Cristo termina diciéndole, ve y haz tú lo mismo. Razón que era porque no lo estaba haciendo. Ahora, pongámonos muy abusados en el ejemplo. Y Cristo pone un samaritano y un levita y un sacerdote. Y me supongo que el que estaba golpeado era un judío. ¿Sí? ¿El levita tenía la responsabilidad de ayudarlo?
Sí, porque era de su pueblo. El sacerdote tenía también porque era de su pueblo. Y sin embargo Cristo le pone un ejemplo de un samaritano, donde los samaritanos no se llevan contra judíos. Para un judío el samaritano era un perro, era nada. Y sin embargo Cristo les pone la muestra de que es amar al prójimo. Si el de la misma nación no se hicieron cargo de aquel, pero les pone el de que no es judío, atendió a esa persona, nos deja mucho a nosotros dentro de la iglesia qué es lo que tenemos que hacer. Aún podemos ver que también podemos ver el evangelio ahí, pero sería desarrollar todo el ejemplo de Jesús. Pero, hermanos, esto es amar al prójimo. Ahora, si vemos nosotros a un hermano en la iglesia con una necesidad, ¿lo vamos a dejar tirado? Para eso estamos, hermanos. Dale lo que tú puedas al hermano. Si se refiere a pobre Santiago, se refiere a los pobres de la iglesia. Y son la iglesia los que los vamos a ayudar, no los vamos a dejar ahí. Hay muchas personas en muchas iglesias que han rechazado a los que han padecido necesidad en la iglesia y se amargan las personas contra aquella iglesia. No, allí no hay misericordia. Entonces la historia de Jesús nos dice a nosotros, si no lo hacemos, vayan y hagan lo mismo. Hermanos, esto es lo que regresamos a Santiago, hermanos. Y este es el gran ejemplo que Santiago les puso. Bueno, bajo la ley, bajo los que ustedes saben, les voy a poner este ejemplo. ¿Lo están haciendo? No lo estaban haciendo. ¿Por qué? Vamos a Santiago y dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hermanos, esta es muy importante ver, hermanos, que Santiago hay una condenación para la parcialidad. Por un lado, no debemos de hacer acepción de personas, pero hay una condenación para la parcialidad, para el hacer acepción de personas. ¿Sí? Y sigue diciendo, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y sigue diciendo, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahora, hermanos, esto es importante porque el término en esta frasecita, cuando Santiago les dice, pero hacéis acepción de personas, cometes pecados, quedas convictos, está afirmando que en realidad dentro de sus oyentes estaban haciendo acepción de personas. Que verdaderamente dentro de sus oyentes estaban haciendo acepción de personas. Ahora, hermanos, ¿qué pensaba el judío acerca de los 10 mandamientos de la ley? Eso es importante verlo porque hay que ver qué pensaban los oyentes de Santiago respecto a cumplir la ley. Fíjense bien el pensamiento de los judíos. Son 3 cosas. 1, ellos consideraban la ley como mandamientos individuales. ¿Qué quiere decir? Que cada mandamiento estaba separado del otro. Y decían ellos, guardar uno era adquirir un crédito y el quebrantar uno era incurrir en una deuda. O sea, es como una finanza. Si haces el mandamiento, tienes una recompensa. Y si quebrantas el mandamiento, se te resta la recompensa. Entonces ellos decían que hacían y otros que no hacían, y al final hacían una evaluación, ¿verdad? Y podían evaluar sumando los que guardaban
y restaban los que desobedecían, y ellos obtenían un balance ya sea positivo o negativo de lo que hacían. Eso lo consideraban. Quiere decir, bueno, no mato, bueno, tengo un punto. Bueno, no codicio, tengo otro punto. Híjole, no honré a mi padre y a mi madre, tengo... Y así ellos se equilibraban el guardar la ley. Vamos a verlo antes de entrar, vamos a ver esto. Segundo pensamiento del judío. Dice, al que cumple una sola ley, se le asigna una cosa buena y se alarga la vida y entra a la tierra. O sea que para ellos se conformaban con cumplir uno y ya ellos ya la habían hecho. ¿Sí? Como decimos, no, pues yo le doy a alguien o me voy de rodillas a la villa de aquí a allá y yo ya la hice con Dios. Yo ya cumplí. Entonces decían, yo ya cumplí con el no matar. Yo ya la hice. ¿Va? Vamos adelante. El tercer pensamiento. Muchos decían, hermanos también, el sábado pesaba más que todos los mandamientos o preceptos. Ellos llegaban a decir que el guardar el sábado era el mandamiento de los mandamientos. Quiere decir que con guardar el sábado, con eso tenían para guardar la ley. ¿Sí? Con eso pensaban, no, yo ya la hice. Yo ya guardé la ley por completo. Ya cumplí el sábado. Pero, hermanos, Santiago nos dice en el versículo 11, dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahora, para el judío, Santiago dice, no, todos tienen que guardar toda la ley, porque es como una cadena. Si rompes uno de los 10 mandamientos, es como si rompieras aquel eslabón de las cadenas, y eres convicto de haber roto el mandamiento. Hermanos, fíjense cómo dice, y vamos a ver más en el versículo 9, en el versículo 10, dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable. La palabra guardar es vigilar debajo, y la palabra ofender es tropezar, y la palabra culpable es hallar en peligro de sufrir los efectos penales de la mala acción. Ahora bien, hermanos, para el pueblo de Israel, el quebrantar para Dios en el Antiguo Testamento, el quebrantar un mandamiento es la muerte. Era apedreado. Cualquiera de los mandamientos era apedreado. Ahora, fíjense bien cómo dice Mateo 5:18. Mateo 5:18. Sí, vámonos un poquito por partes. Mateo 5:18. En el Sermón del Monte, hablando de la ley. Mateo 5:18. Dice Cristo, en el 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga
y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Hermanos, dice, todo se tiene que cumplir. Todo se tiene que cumplir de la ley. Nada, ¿verdad? Y él cumplió la ley. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Gálatas capítulo 3:10. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente. Ahí está, hermanos. Para el pensamiento de guardar la ley era la condenación. Para Santiago les da este ejemplo, y entonces al darles este ejemplo dicen, he quebrantado la ley, ¿verdad? He quebrantado la ley. Dice Santiago, cometes pecado. Hay pecado en el hacer acepción de personas, porque han quebrantado esa ley de Levítico 19:18. Ahora, quedan convictos. La palabra convicto es poner en evidencia en el sentido de denunciar en vez de reprender. Y la palabra transgresión es violar o ser rebeldes. Uno que rebasa el límite descrito. Quiere decir, o les está diciendo, ustedes por la misma ley, hermanos, quedan al descubierto. Es como cuando a alguien lo agarran con las manos en la masa, y no soy yo, ¿verdad? Con la del pan. En el mero acto, queda al descubierto y queda como un rebelde o una persona que ha hecho mal, ¿verdad? Esto los está diciendo Santiago en el ejemplo de la ley, de cómo haber transgredido la ley, ¿verdad? Quedan en pecado. La palabra aquí, fíjense, pero si hacéis acepción de personas, cometes pecado. ¿Sí? Cometes. Esta palabra, cometes, es la palabra trabajar. Por eso les decía, Santiago les dice a sus oyentes que en verdadmente ellos estaban haciendo acepción de personas. ¿Me van siguiendo, hermanos? Ahora, la pregunta que sigue, entonces el cristiano tiene que guardar la ley. Entonces tenemos que guardarla como una ley estricta. Sería el pensamiento, ¿sí? ¿Cómo ven ustedes, hermanos? El cristiano tiene que guardar la ley, y si rompe uno de los mandamientos, ¿será condenado? No. Ya habló Humberto de que no. Claro que no, porque el cristiano, hermanos, no está bajo la ley, ya no está bajo la condición de la ley. Porque ya lo dije, una persona, y como dice la Escritura, que transgrede la ley, queda bajo la condenación. Ahora, este es el caso de todo el mundo. Todo el mundo ha quebrantado la ley, ¿cierto o no es cierto? Y quedan a merced del infierno, porque es lo que los va a condenar en el día del juicio. Pero el cristiano, hermanos, no estamos ya bajo la ley, y si quebrantamos uno de los mandamientos, no somos dignos de condenación, como decía Manuel, la pregunta que decía. Exactamente, hermanos, porque la ley, Dios, Cristo nos ha libertado de la ley. Romanos 7, por favor. Romanos capítulo 7. ¿Se entiende el ejemplo que les da Santiago a los cristianos de su época? Porque eran judíos cristianos.
Se entiende que Él por medio de la ley les pone la muestra para no hacer acepción de personas. No está diciendo, ustedes se van a ir al infierno por hacer acepción de personas. Solamente les está dando el ejemplo para que ellos entiendan que no deben de hacer acepción de personas. Pero parece que así se entiende. Pero vamos a ver qué dice Romanos 7 del 1 al 6. Romanos 7 del 1 al 6 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como con los que conocen la ley. ¿Sí? Estos eran los judíos, conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tantos éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en verdad el marido se uniere a otro marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, será libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante ¿quién? Mediante el cuerpo de Jesucristo. ¿Qué dice él? Tu sangre, ¿verdad? Gracias, Cristo, porque moriste en la cruz. El sacrificio de la cruz es lo que nos ha libertado a nosotros de la ley. Dice Romanos, por la muerte de Jesucristo hemos sido libertados de la ley, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nosotros, nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que si servimos bajo el régimen del nuevo, del espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Los judíos hacían énfasis en la letra. Pablo dice, la letra mata, pero el amor edifica, hermanos. El amor edifica, el amor hacia el prójimo edifica. Entonces, nosotros no estamos bajo la ley. Santiago solamente usa un ejemplo para demostrarles la grande verdad que estaban haciendo, el hacer acepción de personas. ¿Sí? Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Fíjense, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Hermanos, este es un momento para levantar las manos y decirle gracias por la cruz, hermano. Por eso ese canto, hermanos, cantaron como nunca. Porque gracias a ese sacrificio somos otras criaturas que no estamos bajo una condenación de haber roto un mandamiento. Ya Humberto lo explicó. Estamos en este mundo, ya estamos en la carne y tenemos la tentación enfrente y podemos cometer un error, pero no vamos a perder nuestra salvación, no vamos a sufrir un castigo eterno, porque ya Cristo nos ha libertado de eso. Por medio de haber creído en Él, Él dice, ustedes ya no van a ser condenados por medio de la ley. Y esto es lo que nosotros predicamos con los pasos del Maestro. Exponemos a la gente bajo la ley para que ellos mismos reconozcan que la ley los va a condenar en el día del juicio. Y al mismo tiempo, cuando uno dice, o una persona dice, en verdadmente soy pecador, es Cristo murió por ti para salvarte de esa condenación de la ley.
de haber transgredido su ley. Ahora Él te da vida eterna. ¿Cómo? Arrepiéntete y cree en Jesucristo para que vivas una vida en paz. Entonces, hermanos, ¿qué es la ley para nosotros los cristianos? ¿Qué es la ley para nosotros? ¿Ya la tenemos que desechar? No, vamos a ver Gálatas, hermanos, 3:24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Hermanos, ustedes se preguntarán, a lo mejor los que ya saben qué es ayo lo entienden, pero un ayo es un tutor. En la cultura judía, a los niños se les proporcionaba una persona que los cuidara, como una niñera. Un ejemplo, como una niñera, para que cuando alcanzaran la edad, ¿verdad?, y los instruyera, para que conforme fueran creciendo, ese ayo los instruía, los enseñaba. Ahora, para nosotros la ley es el que nos instruye para ir a Jesucristo. Por eso se predica ahora un evangelio light, hermanos. Dios te ama, sí te ama, pero ese no es todo el evangelio. Dios te va a prosperar, como decía Josué, pero ese no es el evangelio. El evangelio te confronta porque has sido pecador y eres partidario del infierno. ¿Y qué más la ley? Para mostrarnos tal y como nosotros somos. Eso es lo que hace la ley. Ese es el ejemplo de Santiago. Mostrarle a sus oyentes, ustedes están así. ¿Sí? Ahora, como dije, entonces nosotros no vamos a cumplir los 10 mandamientos. ¿Será así? Entonces, ¿qué? Ya no estoy bajo la ley, entonces yo, ni un mandamiento, como muchos predican. Una vez estábamos Humberto y yo con un grupo de varones, y él estaba dando una enseñanza sobre la ley. Y 2 hermanos que estaban ahí no pudieron asimilar la enseñanza, porque Humberto no se refería a los hermanos de la iglesia, se refería a las personas que están fuera de la iglesia, que están fuera del mundo. Ellos pensaban que Humberto les estaba hablando que ellos estaban todavía bajo la ley. Y hermanos, la ley para nosotros viene a ser una instrucción de justicia justicia de Dios para nosotros. Pero ahora no nosotros las cumplimos por nuestras propias fuerzas, sino que ahora, dice Santiago, hoy también dice Pablo, que por medio del Espíritu los vamos a cumplir. ¿Sí? ¿Cómo dice? Romanos 8:1, hermanos, ¿verdad? Ahora, mientras buscamos Romanos 8:1, déjenme decirle que de los 10 mandamientos de la ley de Moisés, 9 de ellos siguen vigentes en el Nuevo Testamento y los encontramos. Pero el único que no sigue vigente es el del día de reposo. Sí, pero de los 9 están ahí. Pero todos, para cumplirlo, hermanos, no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, sino que Dios nos da el poder, ¿verdad? El Espíritu Santo da el poder, como dice Humberto, para realizar todas buenas obras. Todo para cumplir la ley. Ya no es en nuestras fuerzas, ahora es una vida como un ejemplo moral para cada quien. ¿Sí se entiende, hermanos? Romanos 8:1. Fíjense cómo dice Romanos 8:1. Y este capítulo me gusta, todo el capítulo 8 de Romanos me encanta. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya citamos el 7, hablando de que ya no estamos bajo la ley. Ahora, el 8 dice,
Ya no estamos en condenación porque estamos en Cristo. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Esto está hablando de la pecaminosidad del mismo pecado, hermanos, que la ley no pudo detener en nosotros por el pecado por el cual nosotros estamos pegados. Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Hermanos, ¿por qué muchas personas que entran a Alcohólicos Anónimos no pueden dejar el alcohol? Porque muchos no pueden dejar el adulterio, porque muchos no pueden dejar la marihuana. ¿Por qué no podemos? Muchas personas no pueden dejar sus hábitos de pecado. Aquí lo dice, porque los que son de la carne no agradan a Dios. No hay un poder interno en ellos que los haga alejarse de eso. Pero los que están bajo el Espíritu Santo, embestidos del poder del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, que han sido salvados y redimidos, no hay pretexto para decir, yo no puedo, hermano. Muchas veces en las iglesias, hermano, no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque no han nacido de nuevo. Humberto también dijo, en muchas iglesias hay personas que no han nacido de nuevo. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a nuestras debilidades. Y si seguimos leyendo el capítulo 8, hermanos, es una enseñanza preciosa. Pero yo creo que ya nos tocará cuando enseñemos Romanos. Hermanos, esto es, nosotros no estamos bajo la ley. Pero hermanos, tenemos que vivir una vida recta delante de Dios. Ahora, dejemos la acepción de personas, dejemos todo aquello y vivamos según lo que dice la palabra de Dios. No bajo mis ideas, es que yo pienso, es que yo digo, es que yo me imagino. No, hermanos, dejémonos de eso. La Biblia. Yo le decía a Viri hace rato que veníamos para acá, si hay una cosa que le he aprendido a Humberto y a Josué, es que la Biblia, hermanos, la Biblia. Yo siempre me topé, es que hermano, yo pienso, no hermano, no pienses, es la Biblia lo que te va, así, exactamente, es la Biblia, muéstramelo. Si tú lo que me estás diciendo está aquí, yo te voy a creer, pero si no está aquí, ¿sabes qué? Tengo mis reservas para creerte. Hermanos, necesitamos vivir en la palabra de Dios. Necesitamos vivir en la obediencia a Dios. Y eso es lo que no estaban haciendo los cristianos de la época de Santiago. Y Santiago les dice un buen ejemplo. Hermanos, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice Romanos 2:6. Se me pasó el versículo en el capítulo 6. Seguimos, regresamos a Santiago, hermanos. Y dice, versículo 12, así hablad y así haced. Santiago dice, ok, hermanos, así hagan, ¿sí? ¿Cómo dice? Así hablan. Así habláis, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Lo recto, hermanos. Lo recto.
hacer lo correcto. Habla conforme a Dios. Sí, y haced conforme a Dios. Y viene, después de la coma, algo bien interesante para mí. Como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Muchos no hablan claramente de lo que es la ley de la libertad. Ya lo vimos en el capítulo 1, versículo 25, ¿qué es la ley de la libertad? La ley de la libertad en Cristo es el Evangelio. Es el Evangelio. Lo que acabo de decir hace rato, que habéis muerto y habéis resucitado con Cristo por haberle aceptado y arrepentido. Hermanos, los cristianos debemos de tener en cuenta nuestros propios actos. Así es, así hablad y así hacer, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces también vamos a ser juzgados, condenados o algo. ¿Qué estará queriendo decir Santiago? Vamos a ser juzgados. Vamos a ir a un juzgado. Pero no ya bajo la ley, que mata, que condena, que te manda al infierno, sino bajo la gracia. Pero vamos a ver qué se trata. ¿De qué se tratará, hermanos? Nosotros podemos argumentar que es Romanos 2, del 6 al 16, ¿verdad? En donde habla de, los que sin ley serán juzgados, ¿verdad? Sin ley. Vamos a leer Romanos 2, 6, por favor, para ver este punto y luego pasamos al otro. Romanos 2, de versículos 6 al 16. Pero rápidamente. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando a hacer bien, buscando gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que no son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y al griego. Pero gloria y honra y paz al que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Otra vez lo cita, porque todo lo que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen la ley, tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Podemos decir que no es ese juicio. No es ese juicio al que se refiere Santiago, porque eso ya lo dijimos al principio. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere Santiago? Bueno, hermanos, la mera verdad es que el cristiano tendrá un juicio que se llama el tribunal de Cristo. Y hermanos, vamos a ver lo que dice del tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Hablando de los débiles en la fe. Y fíjense cómo dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dice, ¿por qué lo haces? ¿Por qué? Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que eres Dios. En otras palabras, ¿para qué estás juzgando? ¿Por qué tú lo vas a decir? ¿Por qué tú haces esto?
todo lo que tú hagas en tu vida cristiana va a salir a relucir en el tribunal de Cristo. Ahí va a salir al relucir. Dice Corintios 4, no juzguéis nada antes de tiempo, ¿verdad? Hablando de juzgar. Busquemos ahora 2 Corintios 5:10, hermanos. 2 Corintios 5:10. Fíjense cómo dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal ¿de quién? Para que cada uno reciba lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En otras palabras, hermanos, vamos a ser juzgados y vamos a ser pasados al tribunal de Cristo, y te van a decir: Humberto, naciste de nuevo en el año tal. ¿En qué año naciste de nuevo, Humberto? Más o menos, no es aquí. El 2009. Naciste de nuevo en el 2008. Josué, ¿en qué año naciste de nuevo, Josué? 7. ¿En el 2007? En el 2007. Entonces yo soy el más viejo. Yo soy en el 2002, más o menos. Pero desde que yo entregué mi vida a Cristo hasta que lleguemos al cielo con Él y lleguemos ante el tribunal de Cristo, todo lo que hicimos en nuestra vida cristiana, no antes, en nuestra vida cristiana, ahí dice un predicador, será como una película. Hiciste esto, no hiciste esto, hiciste aquello y sabías que tenías que hacer esto y no hiciste, y no hiciste, y no hiciste. Hermanos, vamos a dar cuentas delante de Dios. ¿Hicimos acepción de personas? Ahí va a salir. Mira, rechazaste a tu hermano, tenía una necesidad y no lo ayudaste, porque no era tan importante para ti. Esa es la ley de la libertad. Por esa ley vamos a ser juzgados. Ahora, ¿implica algo en nuestra salvación? No. Nuestra salvación ya es dada. Esa ya está sellada con el sello del Espíritu Santo para la eternidad. Pero sí implica un galardón en el cielo. Dijo Cristo: he aquí que vengo pronto, y mi galardón conmigo. Un galardón es que nos va a dar Dios. Ahora, ¿qué galardón quieres? Juan Pérez, a ver, ¿te hiciste esto? Ay, no hiciste aquello, no hiciste aquello, aquello. Pasas de panzazo. Aquí dice en México, el que pasa con 6, se les dice que pasa de panzazo. Prefiero meterle las botas a Los Ángeles. Entonces, hermanos, díganme ustedes, ¿hay una responsabilidad en nuestro comportamiento como cristianos? Sí, hermanos, sí. Tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que vamos a hacer, cómo lo estamos haciendo. Ahora, ¿será lo fatal? No, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día de pedir perdón. Si yo lo he hecho, si yo he hecho mal, si yo no me he dado cuenta de mi pecado, hoy es el día en que tú puedes caer de rodillas y decirle a Dios: perdóname, Dios, lávame de mis pecados, justifícame. Bueno, ya nos justificó. Eso es lo que necesitamos hacer. Arrepentirnos de lo mal que hemos hecho. ¿Lo hacemos? Sí, lo vamos a hacer, hermanos. ¿Hemos hecho acepción de personas? Sí, lo hemos hecho. Pero no es nuestra condenación. Tenemos que pedir perdón. Y que por ese pecado, hermanos, nosotros no se exponga ahí, ¿verdad? Y diga: ahí está, y no te arrepentiste. Pero, hermanos, ¿qué con aquel que lo sigue haciendo aún a pesar de recibir la enseñanza? ¿Qué con aquel?
No hay pretexto para no hacerlo. Yo puedo decir que no ha nacido de nuevo, porque la palabra de Dios no está penetrando en esa persona. Por eso es bien importante la predicación. Por eso es bien importante la lectura diaria. Por eso es bien importante poner atención a la doctrina, a las enseñanzas. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo estar haciendo algo malo por ignorancia y la Biblia me desnuda completamente y decir, perdóname Dios, porque no lo he hecho. Tenemos que ponernos listos, hermanos. Sí, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Versículo 13. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, la misericordia es bien importante. La palabra sin misericordia es una persona que no tiene piedad. Una persona que no tiene piedad. Y misericordia es la bondad y la buena voluntad hacia los miserables o los afligidos. Es un deseo de ayudarles. Si lo juntamos en el contexto, hermanos, y si nosotros no hacemos de misericordia con el necesitado, con el afligido, con el pobre que está en nuestra congregación, hermanos, necesitamos ser misericordiosos, hermanos. Este es parte de la vida cristiana también, la misericordia. El juicio con misericordia. Y dice al último que la misericordia resalta sobre el juicio, que es más importante la misericordia. Y en otras palabras, si tú usas de misericordia, Dios va a tener misericordia de ti. Ya para no darle muchas vueltas. Eso es lo que Santiago quiere decir. ¿Tienes misericordia? Yo voy a tener misericordia de ti. Pero si no, olvídate. ¿Verdad? Esto es lo que dice Mateo 5:7. Vamos a ver qué dice Mateo 5:7 acerca de la misericordia. Mateo 5:7. El sermón del monte, hermanos. Oh, grandísimo el Señor sermón del monte. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, juntando Santiago con el sermón del monte, no tienen diferencia. Van a la par. Jesucristo exaltó más el mandamiento de la ley, pero bajo la gracia. Exige más bajo la gracia que la ley. El judío decía, bueno, yo no adultero. Y Cristo les dice, sí, pero con tu pensamiento lo haces. Yo no asesino, ok, pero con tu boca lo haces. Y el sermón del monte nos dice, bienaventurado el que tiene y hace de misericordia. En el juicio se debe de tener misericordia. Dice Mateo 12:7, aprended lo que es misericordia y no sacrificio. Hermanos, si tú le vas a dar a alguien, va a ser por misericordia o por sacrificio. Pero hermanos, tiene que ser por misericordia, por la buena voluntad hacia esos miserables. Vamos a ver un ejemplo, Mateo 18:23. Mateo 18:23.
Fíjense cómo dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas, le fue prestado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él lo ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces sus consiervos, postrándose en sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagues la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron muchos, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, les dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debiste tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Hermanos, ¿cuánta misericordia podemos medir en nosotros de Dios? De aquí al cielo, ¿cuánto es? Y nosotros no queremos hacer una misericordia así. Entonces, hermanos, no tenemos que hacer acepción de personas. Tenemos que mostrar esa misericordia. Y la misericordia se antepone ante el juicio. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me cogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel? Ya no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de los más pequeños, de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, Dios ha dado misericordia a sus siervos que han nacido de nuevo. Nuestra responsabilidad para con los necesitados es mucha. Es mucha, porque es como si lo estuviéramos haciendo al mismo Cristo, al mismo Dios.
Entonces debemos de considerar, hermanos, desechar el favoritismo, desechar la acepción de personas y vivir una vida plena en Jesucristo, bajo su voluntad, bajo su palabra, bajo la enseñanza que Él nos ha dejado a nosotros. Hermanos, tenemos que hacer en el futuro, tenemos que hacer en nuestra vida, tenemos que aplicar en nuestra vida diaria las enseñanzas de Jesucristo. ¿Es difícil, hermano? No, ¿el Espíritu está en tu vida? No va a ser difícil. No saques pretextos. No hay pretextos para nada. El Espíritu Santo nos ayuda a todo lo que nosotros tenemos que hacer para andar en Cristo. Para todo lo que nosotros necesitamos vivir para Cristo. No estamos nosotros solos, hermanos, como aquellos que viven una religión. Aquellos que viven una religión están solos, porque no hay poder de Dios para ellos. Pero gloria a Dios para nosotros, porque hemos recibido poder del Espíritu Santo para andar en sus caminos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor mi Dios. Y pedimos que tú, Señor, nos guíes, Señor, hacia adelante y que tú nos fortalezcas día con día. Te alabamos, Dios, y te bendecimos. Te glorificamos y te exaltamos a ti, grande Dios todopoderoso. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a vivir una vida recta delante de ti. Mi Dios, ayúdanos a vivir en el Espíritu, meditando tu palabra, leyendo tu palabra, buscando tu presencia y buscando tu voluntad. Te pedimos, mi Dios, que tú nos ayudes y nos guíes siempre en toda nuestra manera de vivir. Te alabamos a ti en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.